Vale. Aguardamos unos minutos que hay una persona que tiene que salir y volver a entrar al sistema, a la sala, para poder conectarse. Mientras tanto, vamos comenzando un poquitito respecto de cómo funciona Physis, lo que hace al aspecto general del sistema. Bueno, Physis sabemos que es un sistema no enlatado, es un sistema semi-estructurado, es decir, al ser un sistema modular, permite que cada módulo que lo integra se parametrice en forma individual y al mismo tiempo permite que se adapte al tamaño de cada una de las empresas. Es un sistema que permite dentro del mismo distintas empresas, es decir, tiene la posibilidad de ser multiempresa dentro de una misma aplicación y al mismo tiempo tiene la posibilidad de ser bimoneda. Es decir, siempre vamos a estar trabajando con la moneda de registro, que es la moneda de curso legal, los pesos, y la posibilidad en algunas circunstancias y en algún tipo de instalaciones de trabajar además con una segunda moneda, que es la moneda funcional, que generalmente es el dólar, euros, yens, lo que sea. Bueno, comenzando entonces un poco con el módulo de contabilidad, que es la raíz de todo el sistema. Es decir, imaginemos al sistema como un árbol, del cual el primer módulo es el módulo de contabilidad, que sería el tronco de ese árbol, y cada uno de los otros módulos son ramas que brindan información a contabilidad. Es decir, cualquier movimiento que se realice en cualquiera de los módulos brinda información contable, impositiva, de stock, etc. Como les decía entonces, el primero de los módulos es el módulo de contabilidad y dentro de él vamos a diferenciar primero las distintas empresas, donde vamos a tener los datos de la empresa, donde vamos a tener la información jurídica, la información de domicilio, otros datos que son datos adicionales y fundamentalmente los datos fiscales. Al mismo tiempo, dentro de los datos de la empresa vamos a poder definir si es esta la única empresa que tenemos o si tuviésemos más de una, acá podríamos buscar cuál es aquella empresa con la cual queremos trabajar. Para ingresar al sistema siempre vamos a tener la necesidad de ingresar un nombre de usuario y una palabra clave que nos va a permitir ingresar a aquellas funciones que tengamos habilitadas dentro del sistema. El sistema es al mismo tiempo, les decía que el sistema al mismo tiempo tiene la posibilidad de manejar distintos ejercicios contables, es decir, al ser un sistema histórico, vamos a ir acumulando información dentro de él en función de cada uno de los ejercicios en los cuales nos encontremos trabajando. Tiene la posibilidad de definir distintos indicadores, dentro del cual obviamente obligatorio es la moneda, donde como verán tenemos sí o sí la definición de la moneda pesos, donde el valor por defecto siempre va a ser 1, dado que siempre los pesos van a ser únicos. También tendríamos la posibilidad de definir una moneda dólar, por ejemplo, donde iríamos incorporando permanentemente las distintas tasas a las cuales va a estar relacionado ese valor. También tenemos la posibilidad de definir otro tipo de indicadores, como por ejemplo ajustes por índice de precios, donde podemos definir índice de precios, ya sea mayorista, minorista, etcétera, para que en alguna oportunidad podamos hacer algún ajuste por inflación. Para aquellas empresas que están en el sector agropecuario, vamos a ver que también vamos a poder definir ejercicios de gestión o campañas. Esto es así porque las empresas agropecuarias van a estar trabajando dentro de un mismo ejercicio contable con distintos ejercicios de gestión. Y finalmente vamos a tener los distintos tipos de comprobante. Cada módulo tiene sus propios comprobantes, pero vamos a ver que desde contabilidad podemos ver todos los comprobantes, cualquiera sea su origen, pero solo vamos a tener la posibilidad de acceder a aquellos que están originados dentro del módulo de contabilidad. La definición de los tipos de comprobante nos va a permitir hacer que, según el tipo de comprobante con el que estemos trabajando,
definiéndolo para ver cómo tiene que comportarse dentro del sistema. Es decir, si es un comprobante interno, externo, si va a afectar algún libro de IVA, qué formato va a tener la afectación, qué quiere decir una afectación común, cabecera o referenciada. Es decir, supongamos que vamos a estar viendo una factura o un asiento de diario. Vamos a ver, por ejemplo, que una factura de proveedores, por tomar un ejemplo, tiene una afectación de tipo cabecera. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprobante va a tener un encabezado, que son los datos del tercero, y líneas de detalles que nos van a dar la posibilidad de ingresar los distintos renglones que conforman el comprobante. Otra forma de afectación serían los que normalmente denominamos gastos o afectaciones comunes, donde el resto de la información va a ser, de los tipos de comprobantes, van a ser de afectación común. La única excepción a esto van a ser las notas de crédito y las órdenes de pago o recibos. Si vamos a ver una orden de pago, vamos a ver que la forma de afectación es referenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los recibos, las órdenes de pago, como las notas de crédito, van a ser referencia a un comprobante cargado con anterioridad. Generalmente, obviamente, facturas, ya sea para pagos, para cobranzas, o para descontar, en aquellos casos que estemos trabajando con el módulo de insumos, aquellas cosas que realmente estén afectando a la factura de insumos que se cargó en su momento. El resto de los comprobantes vamos a ver que todos tienen una afectación de tipo común. Pasando a la parte de planes de cuenta, el sistema va a estar trabajando con dos tipos de planes de cuenta. En principio, el plan de cuentas principal, que es el plan de cuentas común que nosotros conocemos, activo, pasivo, patrimonio neto y resultados, que permite ser estructurado en función de las necesidades de la empresa. Es decir, la cantidad de niveles que tenga ese plan de cuentas y la cantidad de dígitos que conformen cada nivel están definidas según las necesidades de cada empresa. Así, si nosotros estamos abriendo, por ejemplo, lo que es el activo, vamos a ver que tenemos distintas cuentas y distintos niveles. Estamos hablando de activo, activo corriente, disponibilidades, caja de banco, y recién después la cuenta imputable, que es la que realmente va a recibir las imputaciones contables correspondientes. Si entramos dentro de cada una de las cuentas del grupo de las disponibilidades, vamos a ver que las cuentas de disponibilidades, además de su nombre y eventualmente un alias, tienen como particularidad que tienen la definición de las formas de pago. Es decir, si estamos hablando de caja, vamos a estar hablando de efectivo. Si estuviésemos hablando de bancos, vamos a ver de qué manera se manejan los valores recibidos, emitidos o rechazados. Todas las cuentas van a tener la posibilidad de estar relacionadas con un plan de cuentas auxiliar. Ahora veremos de qué se trata esto. Y finalmente lo que es la definición de conceptos de IVA. La definición de los conceptos de IVA van a ser para aquellas cuentas que tengan algún concepto de IVA. Es decir, en principio van a ser si son conceptos gravados, no gravados, exentos, o algunas características particulares, por ejemplo, el IVA débito fiscal o los IVA créditos fiscales, IVA de retenciones, etc. Si nosotros ponemos que los datos fiscales van a usar ninguno el concepto de IVA, va a estar tomando exclusivamente en el momento que estemos utilizando este comprobante si le estamos ingresando o no el IVA correspondiente a los movimientos que afectan esta cuenta. Todas las cuentas van a tener la posibilidad de tener una fecha de vigencia, dentro de las cuales vamos a tener la fecha desde la cual fue incorporado al plan de cuentas, hasta la posibilidad de que nosotros pongamos una fecha de vigencia. Dentro del sistema, ningún elemento que haya sido utilizado, llámese cuentas, terceros, tipos de comprobante, etcétera, que en algún momento hayan sido utilizados, pueden ser dados de baja. Esto es así, dado que al ser un sistema histórico, en algún momento podemos requerir información de algún comprobante perteneciente a periodos anteriores, con lo cual si los eliminamos nunca podríamos obtenerla. Pero sí lo que podemos poner es una fecha de vigencia para aquellas cuentas que en algún momento estamos resueltos a no utilizar más, en cuyo caso le colocaremos la fecha de vigencia y nos va a permitir ingresar movimientos en la misma hasta la fecha a la que nosotros hayamos definido. Dentro de la parte banco, por ejemplo,
Si nosotros estamos hablando de una cuenta de un banco contable, vamos a ver que acá vamos a ver que la forma de pago son interdepósitos o depósitos y la emisión de distintos tipos de dólares o sea, cheques. En definitiva, estas son las formas de pago que estar utilizando esta cuenta para poder utilizarse dentro del sistema. Al mismo tiempo vamos a ver que acá dice que está relacionado con un plan auxiliar financiero. ¿Qué son los planes auxiliares? Los planes auxiliares son aquellos planes que, por ejemplo, el financiero nos permite agrupar cuentas dentro de determinados conceptos. Es decir, podríamos estar hablando de distintos tipos de ingresos o de egresos en función de su manejo exclusivamente financiero. Con lo cual, si nosotros relacionamos las cuentas de disponibilidades con esta nueva estructura, vamos a tener la posibilidad de obtener información adicional de, por ejemplo, un balance financiero. Si vamos a otro tipo de planes auxiliares, por ejemplo, el de terceros del negocio, vamos a ver que el plan de clientes y proveedores es un plan que nos permite cargar los datos de cada uno de los terceros del negocio. Es decir, ¿qué vamos a tener? Por un lado, cuál es su nombre, si es una persona física o jurídica, o su razón social, la posibilidad de ingresar un alias, la posibilidad de tener todos los datos impositivos, es decir, cuál es su condición frente al AFIP, cuál es su número de QUIP, si está inscrito en ganancias, etc. Los datos de localización geográfica, llámese los domicilios, y los datos de ingresos brutos, es decir, si está exento, obligado o convenio multilateral. Además, vamos a tener la posibilidad en cada tercero de agregar otras informaciones, como por ejemplo lo que son las cuentas bancarias, son datos de terceros, es decir, de teléfono, de mail, de fax, la posibilidad de agregar otros domicilios, domicilios de entrega, domicilios comerciales, domicilios particulares, etc. Los datos que les mencioné al principio son los únicos datos obligatorios para el sistema, es decir, definir cuál es su nombre o razón social, cuál es su condición impositiva y cuál es su domicilio. El resto de los datos son todos datos adicionales que se pueden ingresar o no. ¿Para qué nos sirve este plan auxiliar? Este plan auxiliar de terceros vamos a ver que está relacionado con todas las cuentas de deudores o de proveedores. ¿Por qué decimos deudores o proveedores? En las empresas agropecuarias es normal que el auxiliar de clientes y proveedores sea uno solo en función de las operaciones de canje. Es decir, si estamos realizando una venta, es común que esa venta se pague, por ejemplo, con agroquímicos. Bueno, recomenzamos entonces el tema. Como les decía antes, el auxiliar de clientes y proveedores puede estar relacionado a distintas cuentas contables, ya sea de activo o de pasivo, y en los mismos casos va a estar, en ambos casos va a estar relacionado con el mismo auxiliar. Esto es básicamente la forma en que se manejan los auxiliares respecto de las cuentas principales. Tenemos distintos tipos de planes auxiliares, por ejemplo, el de centro de costos, que nos va a permitir definir para cada cuenta de gastos dónde se están generando esos gastos o esos ingresos. Y ello nos va a permitir luego obtener un balance por centro de costos y diferenciando de esta manera cada uno de los ingresos y egresos. Otro tipo de auxiliares que tenemos es el auxiliar de personal, donde vamos a tener el detalle de cada una de las personas que conforman el personal de la empresa. Esto, como siempre, la estructura de este plan se determina según la necesidad de la empresa. Hay empresas que tienen el personal dividido entre personal administrativo y operativo, personal en distintas categorías, etc. Sino, de cualquier manera, los datos que vamos a estar necesitando de cada uno de los terceros es exactamente la misma información que estamos necesitando para clientes y proveedores. Aguarden un segundito que hay una persona que sigue teniendo inconvenientes.
Vale, también. Y no se está. Ahí volvió a entrar. Bueno, mientras tanto, esta tercera persona que tiene inconvenientes con la conexión, le sigo comentando respecto de los planes auxiliares. Los planes auxiliares, en definitiva, son todos aquellos detalles que nos van a permitir obtener mayor información con el grado de detalle, valga la redundancia, que nosotros estemos necesitando. En las empresas agropecuarias, además de los planes que mencionamos, tenemos, por ejemplo, el plan de maquinarias. El plan de maquinarias nos va a permitir ver todos aquellos tipos de equipos o de elementos que vamos a estar utilizando dentro de la operatoria del negocio, por ejemplo, tractores, implementos, accesorios, rodados. De alguna forma, este plan de maquinarias lo que nos está mostrando es el activo fijo con el cual la empresa va a estar operando y que va a estar necesitando. Estos centros, estos planes auxiliares, como les decía, se pueden incrementar en función del grado de detalle que se necesite para cada tipo de cuenta. Básicamente, estos son los 5 o 6 planes de cuenta auxiliares que vamos a estar utilizando habitualmente. Además de ello, vamos a tener la posibilidad de hacer reagrupaciones de cuentas, tanto de cuentas principales como de cuentas auxiliares, para obtener información de balances en forma parcializada. Es decir, si nosotros queremos obtener, por ejemplo, un cash flow, vamos a agrupar aquellas cuentas que nos permitan ver información de tipo financiero, simplemente diciendo cuáles son las cuentas principales que van a estar relacionadas dentro de este tipo de nueva agrupación. Esto se puede dar tanto para las cuentas principales, como les decía, como para las cuentas auxiliares. Por ejemplo, podríamos estar reagrupando todos nuestros clientes y proveedores en función de distintas características. Por ejemplo, si tienen descuentos, si tienen distintas condiciones de pago, topes de crédito, en función de los transportes con los cuales estamos trabajando, etc. Estas reagrupaciones nos van a permitir que en el momento que vamos a obtener información de tipo contable, nos permite sacar balances, tanto de balance general, balance de auxiliares, balances de reagrupación de cuentas principales o balances de reagrupaciones de auxiliares. Básicamente, yendo a la información contable propiamente dicha, vamos a poder tener información a través de cuentas de mayor, es decir, listados de cada una de las cuentas que nosotros nos interese. Vamos a poder obtener el libro diario con el formato que nosotros deseemos, llámese en formato horizontal, vertical, etc. Y acá vamos a hacer una pequeña aclaración. El sistema siempre nos va a estar permitiendo obtener información por pantalla, es decir, no vamos a tener la obligación de imprimir. Pero si lo queremos hacer, lo único que debemos hacer es, en el momento que obtenemos la información, pedir la impresión. Esto además nos va a posibilitar exportar la información a distintos tipos de aplicativos de Office, llámese archivos TXT, archivos de Excel, formatos Word, etc. Cada uno de estos, toda la información del sistema, es posible emitirla o exportarla a cualquiera de estos aplicativos. Cuando estamos pidiendo alguna información dentro del sistema, nos va a permitir ver distintas posibilidades de filtrar esa información o de agregar o quitar información adicional. Por ejemplo, si nosotros estamos obteniendo el libro diario, podríamos pedir que además nos informe dentro de ese diario cuál es el domicilio legal o el detalle completo de cada una de las operaciones que están volcadas en el mismo, o incluir o no las cuentas auxiliares, y así sucesivamente. Toda la información que requiere alguna clase de registración en libros legales, vamos a ver que, llámese, los libros diarios, mayores, los libros de IVA, tenemos la posibilidad de emitirlos con dos opciones, en modalidad de consulta, con lo cual siempre vamos a poder imprimirlo o verlo las veces que necesitamos, o en modalidad de registro. ¿Esto qué quiere decir? Que en aquel momento en que estemos seguros que la información que estamos viendo
es la información que realmente vamos a ir a copiar a los libros legales, lo emitimos en modo de registro, lo cual posibilita que no se produzcan errores de ingreso de información de periodos ya cerrados. Por ejemplo, movimientos de IVA. Es común que en los primeros días de cada mes estemos recibiendo comprobantes correspondientes a meses anteriores. Entonces, si no tenemos los libros de IVA cerrados, vamos a estar ingresando información en periodos fiscales que ya supuestamente deberían estar completos. Volviendo entonces a la parte básica de contabilidad, vemos que de contabilidad hemos dicho, primero, cuáles son las empresas, los ejercicios contables, los ejercicios de gestión y los tipos de comprobante. Cuáles son los tipos de cuenta con los que trabajamos, cuentas principales, cuentas auxiliares y distintas reagrupaciones. Yendo específicamente a la parte de ingreso de asientos, dentro del mismo vamos a poder generar todos los asientos que consideremos necesarios, todos aquellos movimientos contables que de alguna manera vamos a poder registrar de distintas formas. Es decir, acá simplemente vamos a estar eligiendo la cuenta a la cual vamos a estar utilizando. Si la misma tuviese un auxiliar, me lo va a estar pidiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos un auxiliar financiero, dentro del cual vamos a seleccionar aquel concepto que queramos ingresar. Vamos a poder tener una fecha de vencimiento. Esto es útil, por ejemplo, para todas las facturas que queramos registrar a una determinada fecha. Vamos a ingresar el importe correspondiente del débito y finalmente vamos a ingresar la misma operación con respecto al crédito. Esto, una vez definido, una vez ingresado, simplemente lo procesamos y me va a preguntar el sistema si estoy confirmando la registración en un determinado ejercicio contable y de gestión. Confirmando automáticamente queda registrado el asiento. Luego podemos buscarlo, por ejemplo, haciendo búsqueda de asientos y con un doble clic automáticamente nos va a traer el comprobante original. Esta información es así dentro de todo el sistema. En cualquier lugar en que esté parado, podemos pedir con un doble clic el movimiento que generó esa información contable y vamos a ver el comprobante original. De hecho, en este caso estamos viendo, por ejemplo, una factura de compra de insumos que generó su correspondiente asiento contable. Es decir, independientemente de que el comprobante haya sido ingresado a través de otro módulo, al generar información contable podemos verla, pero fíjense que no podemos realizar ninguna otra operación más que visualizarla. ¿Por qué? Porque está generada precisamente en otro módulo. No es lo mismo que si nosotros vamos al asiento que acabamos de generar, que nos va a dar la posibilidad de editarlo, anularlo o eliminarlo. Acá es importante destacar la diferencia entre lo que es una anulación y lo que es una eliminación. Si nosotros anulamos un comprobante, por ejemplo, en este caso me está preguntando si lo quiero anular, yo le voy a decir que sí. Obviamente me dice que no puedo anularlo con una fecha mayor, la fecha de cierre del ejercicio. Lo voy a anular con la misma fecha con la que fue generado, para que vean que una vez una vez anulado, acá no lo vamos a ver. Es decir, si yo quiero volver, va a decir, no, este comprobante está anulado en la misma fecha, con lo cual no puedo hacer absolutamente nada. Ahora, si yo digo, lo quiero eliminar, fíjense que me permite eliminarlo pese a haber sido anulado. Esto es una modificación que se hizo realmente en el sistema porque teníamos el inconveniente de aquellos comprobantes que habían sido anulados y que no queríamos que aparecieran y que realmente no teníamos la posibilidad de eliminarlos. Dentro de la parte de asientos también vamos a ver la posibilidad de realizar cierres y aperturas de cuentas, de balances. ¿Esto qué quiere decir? Que al llegar al final del ejercicio podemos hacer una apertura provisoria de las cuentas patrimoniales en el ejercicio siguiente y podemos seguir operando dentro del sistema sin ningún inconveniente, hasta tanto hayamos realizado todos los ajustes contables que se hayan necesitado, en cuyo caso después vamos a hacer directamente el cierre y apertura definitivas.
Esto va a permitir anular en forma automática el asiento de apertura provisoria, cerrar las cuentas patrimoniales y cerrar también las cuentas de resultado. En este caso podemos generar distintos tipos de asiento, modelos de asiento, es decir, el sistema me permite generar un asiento modelo de cualquier índole, donde vamos a seleccionar cuáles son las cuentas que van a estar participando dentro de ese asiento. Si tuviésemos auxiliares las podemos generar o no, en algunos casos le podremos poner la cuenta auxiliar, en otros casos la podemos dejar en blanco, y diremos cuáles son los saldos o los movimientos de esas cuentas, si van a ir generados esos movimientos en el haber o en el debe. Una vez generado el asiento, modelo, guardamos simplemente y en el momento que vayamos a ingresar un asiento, nosotros podemos buscar un asiento patrimonial de acuerdo al modelo que tenemos definido, en cuyo caso automáticamente nos trae las cuentas principales y auxiliares y lo único que deberemos ingresar son los montos correspondientes, con lo cual automáticamente podemos generar el asiento y podemos evitar errores en el momento en que estamos ingresando el mismo. Esto es muy útil para aquellos casos que tenemos algunos comprobantes que son complicados para ingresar o que pueden presentarse a posibilidades de error, como pueden ser, por ejemplo, las facturas de pago de servicios de telefonía, que tiene una gran cantidad de datos a ingresar, o facturas de compra de combustible y gasoil, por ejemplo, que tienen también una gran cantidad de datos, distintas tasas de IVA, etc. En la parte de contable también vamos a ver a manejar la parte financiera. Dentro de la parte financiera vamos a ver que podemos realizar pagos, depósitos o cobranzas. Si vamos a realizar un pago, la emisión de una orden de pago simplemente nos va a permitir tomar la cuenta del tercero, seleccionarlo, el sistema nos presenta cuáles son aquellos comprobantes que tenemos pendientes de pago, podemos afectar la totalidad de ese comprobante, o podemos hacer una afectación parcial, o podemos afectar la totalidad de todos los comprobantes que tenemos, en cuyo caso simplemente seleccionamos cuáles son los comprobantes que estamos tomando y podemos afectar o desafectar todo, y podemos hacerlo automáticamente. Si vamos a generar uno en particular, vamos a realizar el pago de este comprobante. Fíjense que si yo voy a seleccionar simplemente el modo de pago, o el medio de pago, me permite ver si lo voy a hacer en efectivo, con otros medios, llámese tarjetas de crédito, por ejemplo, con cheques propios comunes o diferidos, con entrega de valores que tenemos en cartera o con interdepósitos. Si yo selecciono valores en cartera, el sistema me presenta cuáles son aquellos valores que tenemos pendientes en nuestra cartera como para poder utilizarlos para cancelar esta cuenta. Podemos decirle que sí o que no, podemos decir en realidad que vamos a hacer un pago con un cheque propio diferido, en cuyo caso el sistema me pregunta de qué cuenta financiera vamos a estar sacando esa información, de qué cuenta contable, de qué banco. Fíjense que ahora tenemos distintos bancos, o podríamos tener distintos bancos, o en un mismo banco distintas cuentas bancarias. Me muestra cuál es el próximo cheque que tenemos a emitir, dentro de un rango que va a ser cargado en su momento, y después veremos cómo, dentro de la cuenta bancaria, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, el nombre del destinatario y el importe. Si nosotros aceptamos esto, automáticamente el sistema nos pone cuál es el importe total que estamos cancelando y nos pregunta si con este pago esta cuenta va a quedar con un saldo deudor, si lo queremos procesar o no. Podemos decirle que no, porque quiero que vean otra cosa. Fíjense que nosotros acá, además de la cuenta abonar, nosotros agregamos, por ejemplo, un anticipo para ese proveedor. Acá tendríamos que ver con qué retención impositiva va a realizarse ese pago. ¿Por qué? Porque al estar superando los montos mínimos que se hayan definido en los regímenes impositivos, nos va a pedir, en función de cada uno de los posibles regímenes, cuál va a ser el importe a realizar como la retención correspondiente.
Fíjense que me dice que la sumatoria de los bienes, de los importes a abonar, supera el importe total a abonar. Por lo tanto, automáticamente me genera la retención correspondiente. En este caso, la retención de ganancias. Y lo que deberíamos cambiar es el importe realmente a pagar. Podemos decir que la diferencia la vamos a pagar en efectivo y que sale de una determinada caja y con un concepto impositivo X, financiero cualquiera. Si nosotros esto lo procesamos, me pregunta si lo quiero procesar, le digo que sí, y automáticamente va a estar generando la orden de pago correspondiente. Esto al mismo tiempo podemos imprimirlo en forma simultánea con la carga de la orden de pago o podemos dejarlo en forma diferida para que después vayamos a buscarlo e imprimirlo en un momento posterior. Si nosotros lo vamos a imprimir, fíjense que me pregunta si quiero imprimir la orden de pago o la retención realizada. Digo que voy a mostrar la orden de pago. Dentro de la orden de pago vamos a estar viendo cuáles son los comprobantes que estamos cancelando. Si tuviésemos algún importe sin afectar a una cuenta específica, como fue el anticipo que le realizamos a este proveedor, la fecha de la orden de pago, el número, los datos del tercero, el detalle de los valores que estamos entregando para el mismo, el importe de las retenciones realizadas y la posibilidad de ingresar la firma del tercero que está recibiendo los valores, con lo cual la misma orden de pago pasa a funcionar también como un recibo de cobro o recibo de pago. Podemos imprimir también los certificados de retención con el formato legal establecido que está predeterminado dentro del sistema, donde tenemos todos los datos del tercero, los datos del agente de retención y los datos de la retención practicada. Como les decía antes, esta información se puede imprimir en el mismo momento en que estamos generando la orden de pago o la podemos dejar en suspenso e imprimirla luego con posterioridad. Podemos también generar dentro del punto de vista financiero boletas de depósito, con lo cual vamos a tener, en este caso no está definido el tipo de comprobante, pero podríamos tener el nombre del banco y el detalle de todos los elementos que estamos depositando. Respecto de las cobranzas, vamos a ver que el funcionamiento es exactamente el mismo, con la única diferencia que en lugar de estar realizando un pago, vamos a estar realizando una cobranza con las mismas características. Vamos a tener que seleccionar cuál es la factura que estamos cobrando, el importe y el medio de cobranza. Es decir, la conformación tanto de pagos como de cobranzas es exactamente la misma. Con respecto a tanto los pagos como los asientos, siempre que aparezca dentro del sistema la posibilidad de hacer una búsqueda, van a ver un prismático que nos va a permitir buscar específicamente la información que estamos necesitando ver. Por ejemplo, ahora vamos a ver una boleta de depósito que fue generada en otra oportunidad y vemos a qué cuenta contable fue afectada a un banco determinado y los valores con los cuales se depositaron. También tenemos la posibilidad de generar cargas de interdepósitos de distintos tipos de bancos, de distintos medios de interdepósito. Podemos obtener también un resumen de caja, es decir, podemos ver de aquellas cuentas que nosotros hemos definido como cuentas de movilidad, de disponibilidades, podemos generar las mismas como si fuesen una cuenta de caja. Entonces, cada una de ellas nos va a estar dando el importe de cada una de las cajas como movimiento de disponibilidades que tenemos posible, llámese tanto de la parte de efectivo como de la parte de bancos, es decir, todo aquello que haya sido ingresado dentro de las cuentas de disponibilidades, vamos a tener la posibilidad de verlo dentro del resumen. Este resumen lo podemos sacar por periodos, en forma diaria, semanal, mensual, etcétera. Y siempre vamos a tener el saldo inicial, los ingresos, las transferencias, los egresos y los saldos finales. Esto nos va a dar una posibilidad de ver cuál es el movimiento financiero dentro de la empresa en forma diaria. También podemos generar movimientos de rechazo o acreditación de valores o conversiones de valores de diferidos en disponibles. Esto se da generalmente cuando tenemos la emisión de cheques diferidos y la afectación de la emisión de ese cheque, en lugar de hacerla en forma directa a la cuenta banco del activo, estamos realizando una cuenta de pasivo como deuda.
en cuyo caso al momento de llegar a la fecha de vencimiento de cada uno de esos valores, simplemente buscamos cuáles son los valores que tenemos en esa fecha y determinamos que este valor o el otro los vamos a estar pasando de diferidos a disponibles, en cuyo caso el sistema va a realizar el asiento en forma automática y los valores que en su momento lo teníamos como deuda pasan a afectar el saldo de la cuenta o banco correspondiente. Yendo a la parte de cuentas corrientes, vamos a ver cuáles son todas las informaciones de salida que podemos ver a través de este módulo. Podemos emitir resúmenes de cuenta en forma parcial, en forma total, seleccionar algunas cuentas que tengan movimientos, todas las cuentas, aquellas cuentas que tengan saldos deudores o acreedores, o todas las cuentas que tengan saldo, en fin, dentro de toda la información del sistema. Cada vez que obtenemos una información de salida, el sistema nos presenta distintas posibilidades de seleccionar la información para ver cuál es el formato que realmente queremos ver para obtener la información más acabada posible. De la misma manera podemos obtener resúmenes por vencimiento, composiciones de saldo de deuda, en cuyo caso no solo vamos a ver vamos a ver el saldo de cómo está compuesto. Podemos ver resúmenes de cuentas pendientes, es decir, aquellos saldos, solo los saldos pendientes. Podemos ver análisis de cuentas en forma desmenuzada, anticuaciones de deuda, vencimientos, saldos solamente, listados de valores en cartera, entregados, emitidos, depositados, ya sea acreditados o sin acreditar, o rechazados. En fin, cada vez que entramos dentro de la parte de un listado, vamos a ver la posibilidad de seleccionar distintos tipos de información. Asimismo, vamos a poder generar intereses sobre vencimientos o sobre saldo, calcular días de atraso o realizar gestiones de cobranza. Toda la información contable, llámese libros diarios, mayor, balance, etcétera, que están referidos a la información contable específicamente. Pero si quisiéramos ver esa misma información relacionada exclusivamente al ejercicio de gestión, vamos a ver que podemos seleccionar dentro de la información contable solo la información que nos corresponde al ejercicio de gestión en el cual estamos trabajando. Esto es útil solo para aquellas empresas de tipo comercial, agro o ganaderas que se están manejando con ejercicios de gestión o campañas. Si no, normalmente nos vamos a estar manejando simplemente con la parte de la información contable. Dentro de esto, como les decía antes, la posibilidad de obtener un libro mayor, un libro diario, que ya lo vimos, es sumamente sencilla, lo mismo que la obtención de un balance general. Fíjense que nosotros queremos obtener un balance general, lo único que tenemos que definir es el periodo por el cual queremos verlo, donde automáticamente nos va a estar tirando todas las cuentas que corresponden y la forma real de exportar ese balance a cualquiera de los aplicativos. Como les comentaba antes, siempre podemos exportar cualquier información a los aplicativos de Office. En el caso particular del balance, una de las formas que lo estamos que es conveniente obtenerlo es con formato de sumas y saldos. ¿Por qué? Porque este balance, al tener la posibilidad de sacar débitos y créditos en forma independiente, al igual que los saldos, vamos a tener la posibilidad de exportarlo a Excel, y esto desde el punto de vista contable es muy útil para poder realizar todos los ajustes que normalmente se necesitan al cierre de un balance para ver aquellos saldos de cuenta que en realidad nos interesen o realizar los ajustes contables que correspondan. Al mismo tiempo, el plan de cuentas principal puede sacarse el balance con auxiliares, es decir, además de la información del balance, podemos ver agregada dentro de cada una de las cuentas del mismo el detalle de los auxiliares que lo componen. Por ejemplo, si estamos viendo el detalle de deudores por venta, que tiene un determinado importe correspondiente a deudores por venta ganadería, podemos ver cuáles son los comprobantes o cuáles son los terceros que generaron ese movimiento. De la misma manera, en algunos casos vamos a ver otro tipo de cuentas que estén relacionadas siempre con terceros. Por ejemplo, proveedores. Fíjense que en este caso proveedores lo vamos a tener abierto en proveedores agrícolas, de ganadería o contratistas o de servicios, y en cada uno de los casos con el detalle de cada uno de los terceros que conformaron el saldo de esas cuentas.
Esto también nos va a permitir ver, por ejemplo, si agrupamos por centro de costos, todas aquellas cuentas que conforman la parte de cuentas de resultado, en cada uno de los casos, en qué centro de costos se originó el movimiento, y de la misma manera podemos ver el importe del gasto total de un gasto comercial de maíz, por ejemplo, se produjo en un determinado centro de costos. Esto, al mismo tiempo, nos va a dar, tenemos la posibilidad de sacar el balance auxiliar también por centro de costos. Y fíjense que vamos a tener acá, en este caso, la información en forma muy reducida. ¿Por qué? Porque acá simplemente vamos a tener el detalle del centro de costos. Pero si sacamos esa misma información relacionada con la cuenta principal, vamos a ver que si decimos centro de costos relacionado con cuentas principales, es decir, la información inversa de la que tuvimos anteriormente, vamos a ver que tenemos dentro de cada centro de costos las distintas cuentas principales que generaron las imputaciones a ese centro. Esto, como les decía antes, es muy útil para determinar el balance de cada uno de los centros de costos. De la misma forma podemos obtener balances de reagrupación. Si tuviésemos un balance de reagrupación de un cash flow, por ejemplo, podemos sacar en forma periódica ese cash flow y vamos a ver que tenemos mes a mes los movimientos que hemos definido dentro de la agrupación cash flow para cada uno de los meses. De la misma forma podemos reagruparlo, volviendo siempre a la misma forma, con las determinadas cuentas que generaron esos movimientos. Es decir, podemos sacar un cash flow agrupado, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos poca información, por cada uno de los deudores. Entonces vemos que los deudores ganaderos generaron movimientos por este importe en función de cada uno de los terceros que generaron los mismos. Es decir, estas reagrupaciones de cuentas y la forma de obtener los balances nos posibilitan tener información detallada con mucha facilidad. Dentro de la parte de presupuestos, que vamos a ver muy rápidamente porque conforma un movimiento especial, con una clase especial que en su momento podrán verla, vamos a ver que tenemos la posibilidad de definir distintos presupuestos, distintos movimientos presupuestarios y también realizar un control presupuestario para cada caso, donde vamos a en forma mensual, bimestral, trimestral, semestral, en fin, con la frecuencia que se determine, donde vamos a tener el importe presupuestado, el importe real obtenido a través de las distintas cuentas contables y los desvíos correspondientes. Eso nos permite generar un cash flow, evidentemente en forma sumamente sencilla. Bueno, básicamente esa es la información que vamos a poder manejar dentro del módulo de contabilidad. En el último de los submódulos vamos a ver que tenemos una pestaña de otros, donde básicamente se utiliza prácticamente para hacer la definición y la parametrización del sistema de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. También vamos a ver que dentro de donde dice registros, nos va a permitir ver todos aquellos registros, aquellos cierres de libros que en su momento realizamos, obteniéndolo en forma de registro. Es decir, si nosotros vamos a sacar, como les decía antes, el libro diario en forma de consulta, lo podemos sacar las veces que realmente creamos, mientras que si lo sacamos en modalidad de registro, en el momento que lo estamos emitiendo en forma de registro, van a ver que esta información automáticamente se refleja dentro de la parte de registros, si lo hubiese aceptado, y me estaría diciendo acá que ese libro fue registrado en tal fecha, de modo tal que no puedo generar mayor información para ese periodo. Esto nos va a permitir también eliminar esos registros, porque podemos volver algún el registro en particular al inicio del ejercicio o editarlo con la posibilidad de realizar correcciones en algún mes en particular. Tengamos en cuenta que si anulamos o modificamos un registro de un mes anterior, también deberemos después re-registrar nuevamente los movimientos correspondientes al mes inmediato posterior. Es decir, si estamos parados en julio, queremos registrar un movimiento de abril,
Vamos a tener luego que registrar nuevamente todos los meses correspondientes de abril a la fecha. Bueno, básicamente son todos estos los módulos, submódulos que corresponden, o pestañas que corresponden al módulo de contabilidad. Como habrán visto, toda la información que vamos a estar viendo dentro de la parte de asientos diarios, vamos a ver que tenemos todo el reflejo de todos aquellos movimientos que se originaron en otros módulos. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, el pago de una factura de flete, vamos a ver, como siempre, cuál es el asiento que se generó, pero solo vamos a tener la posibilidad de modificarlo a través del módulo que lo generó. Por ejemplo, si yo quiero ver una orden de pago y realizar alguna aplicación en particular, podemos anularla. En cuyo caso nos va a preguntar si quiero conservar los datos o no. Podemos editarla para realizar algunas modificaciones. No todos los datos generados dentro de las órdenes de pago son editables, precisamente por un sistema de control, tanto en lo que respecta a las órdenes de pago como a los recibos. Podemos realizar algunas modificaciones, pero no la totalidad, o no podemos modificar importes, por ejemplo, terceros, por una cuestión de control interno. Obviamente no podríamos estar generando una orden de pago por un importe y luego modificarla y ese importe cambiarlo, porque en la cuenta corriente del tercero quedó registrado el importe original. Bueno, básicamente esta es toda la información que les puedo suministrar respecto del módulo de contabilidad. Espero que les haya sido útil y cualquier consulta o necesidad de información que tengan, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros. Lamentamos los inconvenientes habidos en la comunicación, pero bueno, suele suceder en nuestro universo tecnológico que a veces las cosas no salen exactamente como uno las desea. Les reitero mi nombre, Hugo Ibaldi. Por cualquier necesidad de información adicional que tengan, pueden mandarme un mail a hibaldi@fisis.com.ar o llamar por teléfono a la empresa y solicitar información tanto por la parte de la mesa de ayuda o en forma individual al consultor que los atiende a cada una de las cuentas. Bueno, quedo a su disposición por cualquier cosa que necesiten y les agradezco la presencia. Muchas gracias.